Bueno, a ver si se oye mejor. Bueno, era cuestión de expresión del micrófono, perdón. Bueno, Chillida acá en una obra más amable, respondiendo a la forma del patio de este claustro románico en el País Vasco, una suerte de ábsides, una especie de trébol abierto. Recordemos las formas de trébol de los rosetones de las iglesias. En este caso de la obra de Chillida, una obra puesta sobre el suelo por la cual se puede entrar. También Eduardo Chillida, en una especie de vaciamiento del cubo, pareciera que aquí las partes pudieran de repente volver a encastrarse para volver a formar el cubo primitivo del cual surgieron. La obra es monumental, también se puede recorrerla, porque sobre todo en el arte contemporáneo, en la escultura contemporánea, la obra se abrió, digamos, a la posibilidad de ser recorrida o interpenetrada, no solamente por el aire, por el espacio, sino por el propio transeúnte, en el caso de un emplazamiento público como este. Saltamos 10.000 años quizá o más a un dolmen en Bretaña, donde estamos en el mismo espíritu estoico, en donde la gravedad y el peso trasunta la obra más allá de su sentido religioso, que hoy por hoy se nos escapa. Sin embargo, podríamos decir que en cuanto tenemos verticales clavadas en el horizonte, más una tremenda horizontal arriba, estamos evidentemente ante la presencia de la unión de lo terrestre y lo celeste, una suerte de hierogami, que es un tema que vamos a ver más adelante. Otro estilito todavía más rústico, también en la zona de Bretaña. Esto también es una obra de Eduardo Chillida. Recordemos las murallas de Sacsayhuamán o el constructivismo de Joaquín Torres García, y lo vamos a ver. Seguimos en la línea estoica. Acá, en este homenaje al agua, en el Parque de la Crehueta del Codo, en donde todo lo estoico evidentemente está en la tensión de la pieza de arriba, mientras que el reflejo en el agua va a ser un canto epicúreo, digamos, contradiciendo y complementando la tensión de la obra de arriba. El tema del soporte y del enganche no fue el primero Chillida en ver que podía suspender una obra del aire. Aquí nos vamos a un momento de un enganche de una obra de Alexander Calder, norteamericano, también de la línea de lo geométrico, pero vamos a ver qué espíritu diferente, qué poco estoico y qué tanto epicúreo es Alexander Calder cuando desarrolla los móviles en el aire, verdaderas constelaciones de chapas girando en el aire, y permanentemente manteniendo una armonía y una belleza como de bandada en el aire. Es una obra más chica, de cámara, muy juguetona, está muy cerca del tema del arte infantil, Alexander Calder, y toda su obra trasciende una profunda alegría, siendo un geómetra, digamos, ¿no? No puedo dejar de ver en esta obra una especie de jirafa mordiendo una rama, y es toda la misma obra, ¿no? Otro tanto, cuánto mejora ese aparatoso espacio moderno, una obra de Calder flotando en el aire. También dentro de la línea de los duros, de los geómetras, de los estoicos, de los ascéticos del arte del siglo XX, el pinta contemporáneo Enric Serra, norteamericano de origen español, estas inmensas placas o cintas de metal puestas directamente sobre el suelo, por las cuales uno se puede meter y recorrer con bastante impresión, por otra parte, porque el peso es colosal. Y aquí quiero ver el tema de la curva, de la ondulación, de las curvas que dialogan entre sí. Recordemos al principio de la charla la idea de dos pulsos, de dos olas que estarían en la naturaleza, y que una podría marcar la línea estoica y la otra la línea epicúrea del pensamiento. Una entrada de los Torques, otra obra de Enric Serra. Y el tema de la curva me da pie a este breve homenaje a María Martorell, una estoica donde las hubiera, que perteneciendo a la corriente de los geométricos va a optar por la línea ondulante con un magnífico sentido del color, absolutamente epicúreo en su sensibilidad, en su refinamiento, y por cierto con un viento de misticismo en toda su obra.
clarísimamente acá los gradientes, si eran graves, si eran dramáticos en Alidrisi, en pos de una luz cruzando el espacio, aquí hay mucho de flor. Aquí hay mucho de flor, aunque creo que a María no le gustaría, a ella no le gustaba que le figurativizaran la obra. Lamentablemente la foto no es buena. Una obra anterior de María, una gran curva desde el plano superior, está a punto de interceptar una curva análoga del plano inferior, no llegan a tocarse, es casi un yin y yang. En el desarrollo de estas curvas, María llegará entonces a su tema, que eran las ondulaciones. Qué pocos elementos, 2 colores, 3 colores, de un naranja a un azul pasando por unos verdes para cantar al universo. En la obra real no está bien reproducida, las bandas oscuras son más bien azuladas, es una obra exquisita de color. Aquí vemos francamente 2 grandes ondulaciones vinculándose. Cuando veo esta obra en relación a lo que veníamos hablando de epicureísmo y estoicismo, me gusta pensar que los estoicos toman su nombre de haber ejercido sus actividades en un pórtico, en las Toas, una puerta que había en Grecia. Acordémonos que las puertas en Grecia eran dos jambas y un dintel, o sea, 3 elementos. Y Rudolf Steiner, haciendo como una crítica en un libro memorable sobre el arte, Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, dice que la ley era la columna de las Toas. El principio regidor, el logos, que bajaba, que insuflaba la materia, estaba representado en el pilar, pero que el hombre no puede entrar en el pilar, se puede apoyar en el pilar, y que la vida, en definitiva, se movía entre los pilares, no en el pilar, sino entre los pilares. A propósito de esto, me gusta ver en esta obra de María una especie de pórtico con los dos planos rosados de los costados, mientras que en el espacio de esos 2 planos, bueno, funciona la vida representada por esas ondulaciones. Otra vez las ondulaciones verticales que nos van a ir aproximando a un tema fundamental, que es el tema del caduceo. Aquí hacemos un segundo video. Contemporáneo a María Martorell y a todos los otros artistas que hemos estado viendo, el alemán Hans Hartung, ya no estamos aquí ante un estoico, un geómetra, pero sí frente a una zeta. En este sentido, acá lo epicúreo lo podemos ver en el tema del fondo, en esas sensibilísimas variaciones que van del amarillo a cierto rosado, del turquesa al azul profundo. Eso sería lo epicúreo. Y el trazo en tinta, bastante dramático, vinculado con alguna caligrafía oriental, esa sería la postura estoica, digamos. El elemento femenino está atrás, en ese fondo suave, el elemento masculino, casi una rasgadura, una arañadura, está en el trazo de arriba. Eso nos vincula con un momento del arte japonés, la escuela de Shigo, siglo XIII. También el tema del fondo y el tema de lo pintado arriba de ese fondo. Si pudiéramos juntar todo el elemento tinta gastado para esta obra, que tiene 6 partes y mide como 6 metros de largo, lo juntaríamos en un cuadradito en la punta. Quiero decir que el elemento yang, el elemento activo, que sería la pincelada, el trazo de la pincelada, es casi una nada. 2 manchas de tinta ya están planteando, ¿no es cierto?, un bosque, y acaso un bosque que baja de una montaña. O sea, es más lo que no se muestra que lo que se muestra. Este es el poder de sugerencia que tiene el vacío en las obras orientales. Con ese juego de blanco y negro salto a una artista argentina, María Juana Eras Velasco, con 2 chapas, vinculadas a Alexander Calder evidentemente,
con estos poquísimos elementos, ella una estoica, una cepa donde las haya, en una serie de las tramposeñas, esculturas hechas en chapa, con 2 o 3 colores, o con 2 colores en este caso, vinculadas a la cosa urbana, al mundo urbano. El acueducto de Tarragona, grandes arcos de piedra puestos en argamasa, que sostienen una arquería más alta y más leve por arriba para terminar transportando agua. Aquí lo estoico, haciendo posible lo epicúreo en el canal que transporta el agua arriba. El de Tarragona es el anterior, este es el de Segovia, que aún está en uso. Y el campanil de San Clemente de Taúl, en España, concéntrense en la torre y verán cómo hay más cantidad de materia. En el piso de abajo la ventana es más pequeña, luego se va abriendo, se va calando aún más, ahora son más profundas, hasta llegar a la parte de arriba. No solamente es un recurso estructural, primeramente lo es, pero también podemos ver aquí una metáfora de cómo lo estoico va dando paso a lo epicúreo, a lo aéreo, al sonido, es un campanil, ¿no? Alivianando el enorme prisma de la torre, y haciendo que tenga la gracia que aún perdura. Esto es del siglo XIII. Y de golpe nos vamos a instaurar el tema de los epicúreos. En un cuadro que causó escándalo en la Francia de su momento, Le Déjeuner sur l'herbe, de Manet, pintor puente entre la pintura académica realista a la antigua claroscurista y lo que luego hace el impresionismo. Lo escandaloso del caso no era el desnudo de la mujer, se habían pintado infinidad de desnudos mitológicos. El caso es que no era mitológico, sino que era una mujer de aquí a la vuelta con 2 amigos vestidos como se vestía en ese momento, haciendo un picnic. En la Francia de ese momento estaba de moda el picnic, salir a las afueras de la ciudad. Todavía se podía salir a las afueras de la ciudad al Sena y bañarse en las aguas del Sena. Bien, y este cuadro, por supuesto rechazado en el salón de turno, va a levantar un verdadero revuelo en la época. Sí, el tótem, digamos, que preside el mundo de los estoicos es un pórtico, porque allí trabajaban los estoicos, los epicúreos trabajaban en un jardín. Eso va a estar presente en toda la línea epicúrea de la pintura del siglo XX, y del antiguo también. Aquí vamos a ese puntillista, a Jacques Seurat, el famoso cuadro inmenso también de tamaño del domingo a la tarde en la Gran Jatte. La Gran Jatte era una isla cerca del Sena donde la gente iba a merendar, a pasarla bien. Vemos que el tema es evidentemente epicúreo, el placer, el estar bien, los cuerpos, el relax en la naturaleza, pero el procedimiento es un verdadero estoicismo. No existía el negro o el blanco puro, aunque la foto lo mienta, y en un centímetro cuadrado de la pintura real que ocuparía la mitad de la pared que ustedes tienen atrás, o algo así, entran una veintena de puntitos yuxtapuestos. Estuvo años haciéndolo, hizo muy pocos cuadros, gracias a lo esforzado y al estoico de su procedimiento. Le Démarche de la Gran Jatte, 1892. Espíritu, tema epicúreo, procedimiento estoico. Nos vamos a Gauguin. Francia siempre fue afecta a los exotismos, ¿no es cierto? A ir a buscar a un sitio ideal, el placer de estar bien o lo que les llamaba la atención siempre han sido afectos a lo exótico. Cézanne se irá a su llanura de la montaña Saint-Victoire. Van Gogh de Holanda se va al sur, a la Provence, a Arles. El que se va más lejos es evidente Gauguin, que larga todo y se va a Tahití y a las Marquesas, que eran colonias francesas, a buscar un estado edénico del hombre en la naturaleza. Lo encuentra poco entre su mal carácter y los líos con las autoridades francesas y el desentendimiento con los caciques de los maoríes en ese momento se le complica bastante, pero nos lega una serie de cuadros de una extraordinaria belleza.
fíjense siempre lo que pasa atrás, hay un off, un atrás en los cuadros de Gauguin, ahí ya vemos una serie de mujeres en una especie de danza frente a un ídolo que evidentemente no es nuestro, ¿no es cierto? Es de Maury. La inmensa sentido de la composición de Gauguin, que fue un impresionista, pero aquí ya larga la pincelada cortita y trabaja con un sistema de tabicado, digamos, de áreas de color, se puede llamar la familia, muchísimo, la figura del hombre casi egipcia de perfil. El tabicado procedía de otro momento de la pintura francesa, que eran los nadis, el cloisonné, o sea, estas áreas de color cerradas en sí mismas. Otra vez la danza frente a un ídolo allá atrás. Y ciertas posturas en las mujeres que dejan de ser naturales para ser casi religiosas, como en este caso. Ya aquí el mito está mucho más presente en esta posición fetal de los niños del primer plano y en estas ofrendas al ídolo que está atrás. Gauguin, mitad estoico, mitad epicúreo en su procedimiento, va a ser el fundador de toda la línea de los surrealistas, de los simbolistas en el siglo XX. Una imagen de la playa, vuelta a la pesca. Este cuadro está en Argentina, Baine Temiti, Mujer frente al mar, es un cuadro absolutamente bellísimo, que es aproximadamente del tamaño que lo estamos viendo ahora en la pantalla. Y de ese clima de la Arcadia buscada en el Pacífico nos vamos a Henri Matisse, en este cuadro temprano de su carrera, Luxe calme volupté. El título proviene de un poema de Guillaume Apollinaire, Invitación al viaje, Invitación al voyage, que dice la Touré qui offre beauté, luxe calme volupté, dice Apollinaire. No, Apollinaire no, perdón, ¿quién dije? Bueno, el autor, ya. Baudelaire. Una invitación a un viaje, ¿a dónde? A un sitio edénico, idílico, donde todo es orden y belleza. Fíjense, orden y belleza, lujo, calma, voluptuosidad o placer. Recalco la figura de orden cerca de belleza, refiriéndome a un clima epicúreo, porque los epicúreos eran bastante, poco epicúreos, según parece, eran bastante sujetos a, por lo menos, bastante ascetas en cuanto a bienes materiales y fama y riquezas. Siempre atrás de la ataraxia, una especie de estado de calma del alma, de reposo del alma, del no dolor, una vez cumplidos los deseos básicos del cuerpo. Aquí, en esta ofrenda de las tres mujeres, con un eco del famoso tema de las tres gracias que había estado en toda la pintura antigua. También Henri Matisse, en un cuadro de la época puntillista, contemporáneo a los otros que vimos, que se llama Le bonheur de vivre, la alegría de vivir o el bienestar de vivir. Podría ser un clima absolutamente arcaico si no fuera por ese mantelito tan francés con tacitas de picnic, pero podríamos estar en una Grecia minoica, con la actividad del sol ardiendo en la naturaleza. El mismo tema, el mismo nombre para un cuadro más maduro, donde aparece más claramente el tema de la sensualidad en la pareja amorosa de la derecha abajo, las mujeres tocando sus flautas, el tema pánico de las flautas y las cabritas, mujer con flores, otra pareja atrás, y el tema de la danza allí atrás, que lo va a desarrollar Matisse luego más adelante. El clima no puede ser más epicúreo, evidentemente, de bonheur de vivre. Esta es la danza, una de las tantas versiones de la danza de Matisse, que provenía evidentemente del cuadro que hizo las veces de boceto para este tema. Muchísimas significaciones simbólicas, el mundo reducido a un borde verde, el cielo de un azul profundo y los cuerpos naranjas bailando en una especie de danza cósmica. Esto ya lo vimos, me fui para atrás, vamos para adelante. El tema del bienestar va a ser permanentemente Matisse, un gran diseñador, un gran compositor de los planos de los cuadros, en grandes bloques de color, de una síntesis tremenda, que se puede llamar la música, y es su propia familia, en un sillón exótico, haciendo música. En este bodegón aparece claramente
fíjense la fecha ahí, abajo del cuadro, aparece claramente el cuadro de la danza allá atrás, como fondo de su propia obra dentro de la obra. Ya Matisse, ya viejo, baldado, impedido de pintar, se crea lo que va a ser el papier collage, siempre con el tema del desnudo femenino, que era su gran tema. Pero lo epicúreo también puede ser místico. En este caso lo vemos a Matisse usando los colores simbólicos del azul profundo vinculado con María y el amarillo vinculado con Cristo, con lo solar, en la decoración de los vitros de la capilla de Saint-Paul-de-Vence en el sur de Francia. Otro collage de Matisse, era un vitral, un collage de Matisse de la serie Jazz, hasta Mujer, Flor, o Danza de Flor, que es mujer, etc., de la obra tardía de Matisse. Uno de los últimos obras de Matisse, el Caracol, ya al borde de la abstracción. Un paso por Paul Klee, de la misma época, pero más mental, más alemán, era suizo. Paul Klee decía, soy abstracto pero con recuerdos. Linda frase. Acá vemos la misma retícula estoica de los geométricos de aquel momento, pero de un modo mucho más sensible, mucho más humano, mucho más vibrante, con la pincelada y el color. Otro Matisse, y nos vamos con Matisse a ciertos grafismos vinculados al arte primitivo, ¿no? Estudioso de los artes primitivos de todo el mundo y del arte infantil, Paul Klee. Lo que nos da pie a un tejido de Paracas, fíjense, en este tejido maravilloso, que la simetría está rota, porque donde va el ojo pareciera que la figura va a responder de la misma manera del otro lado, pero no es así. Entonces aquí lo estoico tiene en la ruptura de la simetría un elemento bastante epicúreo. Vasily Kandinsky, en su etapa madura, en su época geométrica, cristalina, cuando él mismo había sido un volcán epicúreo en su juventud, una obra temprana de Matisse, de Vasily Kandinsky. Atención a este símbolo de arriba que proviene de otra cosa, también un trabajo de abstracción de Matisse. Esto es un caballero, un hombre a caballo. En este siglo vamos a ver un caballo, cola de caballo, cuerpo, metido cósmicamente en ritmos fabulosos de la naturaleza. Estamos yendo hacia atrás en la obra de Matisse, de Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky, un enorme teórico también, escribe unos libros magníficos, Punto y Línea sobre el Plano, dice una frase extraordinaria respecto del grito y del estilo, o del estilo y del grito. El estilo, obviamente, vinculado a lo que se sujeta a la contracción, a lo estoico, y el grito, justamente a la corriente, a este momento, por ejemplo, ¿no? a la expulsión de los elementos, al epicureísmo. Dice Kandinsky respecto del grito y el estilo, porque el grito fecunda el estilo, pero el estilo hace permanecer al grito. Acá tenemos en una obra todavía más temprana, el anterior claramente ya el caballito y su jinete. Él había formado un grupo, un movimiento que se llamaba The Blood Red, el jinete azul. Esa vinculación con el arte primitivo, esto es bastante un pictograma primitivo, con eso nos vamos a otra parte de la charla que son los elementos antiguos. El tema del arquero. Aquí unas pinturas rupestres de Tassinage en África. El tema del arco. Claramente veremos que la postura del arco, la acción del arco es altamente estoica. El arquero va a tener una mística a su alrededor, tanto en Asia, en Turquía, como en la India. Va a ser un camino iniciático, ser un extraordinario arquero. Vemos que Ulises, para convencer a Penélope que es él, tiene que tensar su arco. Y dicen los hindúes que hay tres elementos en el ser arquero: el atma, la línea que rige el temple del hombre, la concentración del hombre; el om, que será
la tensión sobre la flecha no tiene nombre, ya explico por qué, y Brahma, el espacio vacío o lleno del propio Brahma, a dónde va a ir a parar la flecha. La flecha no tiene nombre porque es el propio arquero en sí mismo el que va en la flecha cuando larga la tensión del arco, cuando pasa del más puro estoicismo a la velocidad epicúrea de la flecha lanzada en su destino. Contraste entre una figura clásica estoica griega y el Heracles arquero de Bourdelle, contemporáneo de Rodin, Francia, mitad del siglo XIX. Esta será la que viene de las dos únicas obritas que he puesto mías para hablar de el tema del arquero, pero esta vez vinculado al centauro. El centauro va a ser una figura capital en la mitología griega porque está dominando las fuerzas bestiales que tienen que ver con el caballo. En la figura de Quirón aparece entonces por fin el dominio de las fuerzas elementales que representa el caballo, y se mejora todavía el simbolismo con la figura del Sagitario, que a su vez, siendo hombre, caballo, es arquero, y va a lanzar la flecha a una estrella. Entonces, el Sagitario va a ser el buscador de las grandes ideas, el profeta, el que ve más allá y el que domina las fuerzas instintivas. Esta obra, en este caso, no es rampante, sino que toca suelo. El artista puede ser muy torpe, como en este caso de este capitel románico, muy primitivo, pero los elementos del símbolo están clarísimos. Está torpemente el caballo, está torpemente, por la duda no va a entrar el hombre, la cabeza directamente y esos bracitos tensando el arco para comentar el simbolismo de Sagitario. Aquí vemos a un centauro, todavía de los primitivos, esto es micénico, cuando la figura humana está entera, completa, luego madura el simbolismo a que sea únicamente el torso del hombre el que domina el caballo. Quirón, enseñándole a Hércules los conocimientos que le había otorgado Zeus. La raza de los centauros era un verdadero desastre, digamos, borrachines, violadores, violentos, hasta que Quirón es instruido, le es otorgado por los dioses, digamos, de poder enseñar y ser culto. Ahí está el tema de la superación de las fuerzas instintivas. Un bronce hermosísimo, asirio, ya con el tema del centauro. Y pasamos a Perseo. ¿Por qué Perseo? Perseo mata a la medusa, a la gorgona, una de las tres medusas que cada una de ellas, no me acuerdo su nombre, representaban el estereotipo o la alteración del sentimiento de sociabilidad y espiritualidad. En este caso, la medusa, que tenía un rostro plagado de serpientes, es una especie de símbolo solar inverso, en este sentido. Lo solar, lo apolíneo, lo luminoso, lo divino, tiende entonces a la sabiduría y obviamente a la iluminación. ¿Por qué la medusa es un símbolo solar en sentido negativo? Porque constituyéndose como una cosa radial, aunque aquí no se vea porque la escultura es bastante naturalista, la cabeza rodeada de rayos como de serpientes se vincula al ego exacerbado y a la culpabilidad. La medusa mira al pasado, retrocede, por lo tanto petrifica a quien la miraba. Perseo, ayudado por las alas, las sandalias aladas y el casco de Hermes, puede cazar la medusa con un elemento femenino, que es un escudo bruñido o un espejo, según otra tradición. Entonces puede atrapar lo solar en negativo con un elemento